Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por eh, seguir aquí. Vemos que el público sigue activo en este webinar. Vamos a empezar en este momento con nuestra segunda mesa redonda en la que queremos complementar eso que fue la mesa redonda número 1 con perspectivas de otros actores. En esta mesa tendremos participación de actores comunitarios, actores barriales, locales que han estado vinculados o se están vinculando a procesos de transformación, revitalización y renovación urbana, y también la opinión y perspectivas de desarrolladores privados que han estado vinculados a estos procesos. Entonces, tenemos hoy invitados a esta mesa, los voy a presentar y ya podemos empezar nuestro diálogo. A Patricia Melo. Patricia Melo es una líder comunitaria del barrio Los Olivos, un caso muy interesante, como ella nos lo contará, de una iniciativa que permite a una comunidad permanecer en una zona que se empieza a transformar de manera muy importante y a tener un interés grande de desarrolladores inmobiliarios privados, y que a través de una intervención de la antigua Metrovivienda hay un proceso de permanencia con inclusión de los moradores y propietarios de esa zona. Ya veremos de qué se trata el caso. Luego tenemos a Diego Ordóñez. Diego es gerente de DOM Real Estate, que es el promotor y estructurador de un proyecto de renovación urbana conocido como El Polo, que tiene, digámoslo, como característica importante un proceso de gestión del suelo arduo y complejo, que ha permitido que las familias propietarias de los apartamentos donde se ubicaría, o del complejo de apartamentos donde se ubicaría el proyecto, puedan vincularse, ser partícipes del proyecto y obtener a cambio áreas dentro del futuro proyecto. Tenemos también a Marcela Manrique, que es parte de un comité de renovación urbana de una zona de Bogotá que tiene el tratamiento de renovación urbana y cuya organización comunitaria está en la fase de concepción de un proyecto. Estamos hablando del Comité de Renovación Urbana de NISA 9. Finalmente, contamos con Gabriel Escayón, que es el gerente de Cimento, que es actualmente el promotor y desarrollador del Plan Parcial Proscenio, que es el primero de los planes parciales de iniciativa privada que fue aprobado en Bogotá y que tiene un proceso arduo y complejo de gestión y materialización que también nos interesa conocer. Ya voy a darle la palabra a nuestros invitados, solamente hacer aquí una claridad importante que nos suma a la mirada que queremos dar. Se trata de unos proyectos de renovación en momentos muy diferentes, ya ustedes lo van a ver en la exposición de nuestros panelistas. Hay unos que están en ventas, hay otros que están en fase de gestión del suelo, hay otros que están parcialmente terminados. Y eso nos interesa porque claramente muestra voces diferentes y procesos diferentes que nos interesa oír en función del momento del proyecto. Y adicionalmente, como ya lo advertí al principio, eh, también representa las voces de diferentes actores privados, comunitarios y inmobiliarios que han estado participando en procesos de renovación. Entonces, para empezar, yo invito a nuestros panelistas a que primero nos ubiquen y nos sitúen en el caso que traen a la mesa, para que cada uno de ellos nos cuente de manera muy breve, en 4 o 5 minutos, cómo caracteriza y cuáles son las principales notas que tienen esos casos. Entonces, voy a invitar primero a Patricia, para que Patricia nos pueda introducir su caso. Adelante, Patricia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y te escuchamos.
Ay, sí, buenos días. Como dice el señor, yo soy Patricia Melo, fui habitante del barrio Los Olivos, ahora estoy en Nueva Vista, conjunto cerrado, en el mismo territorio, en el mismo sitio, más abajito. Respecto a las preguntas que me llegaron, pienso que me tomo el atrevimiento a, primero que todo, agradeciendo a la oportunidad que me dan de estar en este espacio y bueno, voy a aprovecharlo. Primer, para mí el primer punto es que preguntan qué motivó las diferencias y conflictos entre las comunidades. Nosotros éramos un barrio muy unido, muy unido. Hicimos muchas gestiones sociales. Había servicio de cocinol para todos los barrios, Juan 23, Nueva Granada, etcétera. Había un jardín llamado, era teníamos jardín para los niños con profesoras y todo eso, cuando en el momento se acabó el cupo, según ellos, y teníamos nuestro comedor comunitario. Todas esas cosas se empezaron a acabar a partir del 2005, cuando llegó la presión de los, digo yo, de los de afuera, las constructoras y los que querían la tierra, y empezó a acabarse todo. Que cerraron el jardín, que cerraron el comedor, que cada vez nos cerraban más las puertas y no había inversión social en nuestro barrio. O sea que nos empezaron a dividir las personas de afuera, porque empezó la propuesta de quedarnos, no quedarnos, la mala suerte de que a los líderes, algunos líderes, se prestaron para todo este proceso y empezamos las peleas entre los que nos quedamos y los que nos íbamos y los que se van. Y entonces llegó el momento de que no pudimos vivir en comunidad, se acabó todo, se acabó la convivencia, se acabó lo social, las entidades no aparecían por ningún lado, no había quien nos ayudara, nos defendíamos solos. De un momento a otro hubo un respiro de ayudas de las personas de otros lados, de otras partes, como estaba la trabajadora social del comedor que estuvo muy metida en ayudarnos a organizar para poder resistir. Estuvo otros imagínense, de la zona norte, Quebrada la Vieja, Corpo Séptima y otras entidades privadas colaborando. Entonces, eso a nosotros, los de afuera. Los de afuera nos dividieron y nos acabaron. Entonces, en medio de todo eso, pues quedamos un grupito. Yo ya no sé ni cómo, si me ayudan, cuál es la otra pregunta, porque la tercera la pasé para la primera. No, Patricia, la idea en este primer momento es que pues, nos situaras un poco en esa transformación que vivió el barrio y en esa, digámoslo, presión que sufrió por el interés de constructores privados de adquirir esas viviendas y hacer una transformación muy grande de ese barrio. Entonces, Ah, algo ya nos caracterizaste. Te pediríamos un poco que nos concretaras esa idea de qué es lo que pasa y cuál es, digamos, la situación en la que se ve la comunidad con ese interés de esos constructores y finalmente cómo se facilita el proceso de que ustedes sean eh, incluidos en ese proceso y puedan, como lo manifestaste al principio, permanecer en el barrio. Y finalmente, si pudieras, Patricia, sería útil para facilitar el diálogo si pudieras prender tu cámara, pero no sé ah, si sea ¿cómo posible. se prende la cámara? Tengo, Eh, tienes sí, a la izquierda, a la izquierda de tu pantalla, tienes sí,
una parte Flechita. donde puedes decir detener video, le haces clic ahí y se activa el video. Ay, mi auxiliar se fue. Bueno, si A la quieres, izquierda. mientras lo logras, igual puedes completar eso, tu presentación con eso que te Ya, acabo de decir sobre lo que pasó en el barrio y que hizo que esa situación se presentara. ahora me salí, ¿cómo le parece? Ay, no. Bueno, no, pero entonces háblanos, no pasa nada. Después vemos si logras activar la cámara. Aclaro que nosotros no teníamos conflictos hasta que en el 2005 llegaron las propuestas de compra y de tener que irnos. Prácticamente la presión era que nos fuéramos. Entonces, en medio de todo ese proceso y esas angustias, llegamos a tomar la decisión, las personas que nos quedamos, en no participar en las asambleas porque era solamente de irnos y de venta y resistir a la presión que nos hacían por quedarnos. Entonces, no participamos más en nada, nos aislamos, nos recogimos y empezaron las presiones más duras, que eso fue durísimo para nosotros. En medio de esa angustia hubieron amenazas. Entonces se decidió ir a la alcaldía mayor en ese entonces, en el 2014, a pedir ayuda de protección para la vida. Y nos escucharon. ¿Sí me están escuchando? Sí, Patricia, fuerte y claro, sigue adelante, por favor. Entonces llegó la presión y las amenazas en un diciembre, Pamachispa, un 14 de diciembre, donde me decían que, que toda mi familia y algunos compañeros estaban detectados en lo que hacían y los movimientos. La angustia fue mucha y recurrimos en ese entonces a la alcaldía que había, al alcalde mayor, y escuchó a la gente que fue, porque yo ya me había enfermado, escuchó a la gente que fue y nos empezó a ayudar, primero que todo, a protegernos, a ponernos seguridad, a exigirle a la alcaldía menor de Chapinera y al CAI que nos cuidara, que estuviera pendiente de cualquier llamado, y así fue pasando poco a poco. Entonces nos sentíamos como ya más tranquilos, como que nos estaban cuidando. Y después vino la propuesta de esa misma alcaldía que y se hizo el proyecto para quedarnos, pero es que como nosotros estamos tan angustiados, pues a todo, y ya nos sentíamos un poquito con respiración, entramos en el proyecto. ¿Sí me están escuchando? Sí, Patricia, si quieres, ya le vamos a dar la palabra a los demás panelistas y ya nos puedes seguir ilustrando sobre cómo fue ese proceso al que ustedes Ay, se vincularon me y de qué emocioné. manera finalmente se consiguió su vinculación a ese proceso. Entonces, déjame, voy a dar la palabra a los siguientes panelistas para ubicar sus casos y ya volvemos contigo. Muchas gracias. Bueno. Entonces, quiero darle ahora la palabra a Diego Ordóñez, que nos acompaña con el caso del polo. Y le pediría a Roger si por favor me ayuda silenciando el micrófono de Patricia eh, mientras no está ella hablando. Gracias. Y Diego, ahora le damos la palabra para que nos ubique rápidamente sobre las características del caso y la gestión que ustedes han hecho en ese proceso de renovación urbana. Bienvenido, Diego. Tiene que activar el micrófono, Diego. Ahí está, ya. Ah, listo. Listo, no teníamos acá una dificultad, es que no nos dejaba activar el micrófono, disculpen por favor. Listo, ya lo estamos oyendo, Diego. Perfecto, muchas gracias y mucho gusto. Muchísimas gracias a todos, Juan Felipe, muy amables por la invitación. Nosotros, como les contaba Juan Felipe, están los documentos de invitación.
queríamos compartir con ustedes todos hoy el caso del proyecto del Polo, que es uno de estos proyectos de revitalización, de nuevas zonas dentro de la ciudad que se han generado a partir de procesos de consolidación de trabajo con comunidades, un proyecto en el que llevamos 6 años trabajando. Tenemos ahora, pues, cuando nos den la oportunidad, una pequeña presentación de unos pocos slides para contarles, pues, un poquito con más precisión de lo que se trata. Ya, podemos compartir la presentación si quiere, Diego. ¿La Adelante, compartimos con usted? adelante. Sí, por favor. Vale, entonces, Joe, si por favor nos ayudas con la presentación. Si quiere, vaya hablando y ya, esa, ahí está. Ah, no. Bueno, entonces, si quieres, arrancamos desde los primeros slides. Bueno, este es ese proyecto del Polo. Es pues un proyecto que iniciamos hace 6 años. Venimos trabajando hace 6 años en este proyecto. El proyecto está en estos momentos ya a puertas de iniciar su construcción. Es un proyecto que reúne a 120 propietarios que hoy, después de pues, estos 6 años de trabajo, podemos decir prácticamente que la totalidad de la comunidad se hizo partícipe del proyecto. Este tema de trabajo con comunidades es pues una de las mayores especialidades nuestras dentro de las actividades de nuestra compañía. No quiere decir que no compremos lotes, otro tipo de cosas, pero fundamentalmente los proyectos los hacemos de esta forma, que es básicamente invitando a comunidades a que se hagan parte de los proyectos para lograr desarrollos como este que les queremos mostrar acá. Si quieres, sigue con la siguiente. De pronto ponerlo en pantalla completa para que haya mayor visibilidad. Entonces, bueno, estos son los antecedentes que encontramos en el 2016 cuando llegamos a esta esquina importante de Bogotá. Para los que pues, necesiten ubicación, ahí tenemos un mapa de localización. Esta es la esquina en la que confluye la NQS o carrera 30 con la calle 80. Es un lote de terreno que está delimitado ahí por las rayas blancas que ven en la esquina, que son uno pues con una forma un poco como de corbatín y otro un poco más regular al lado, que ambos juntos conforman una extensión total de 1 hectárea. Digamos, esto pues obviamente hace esto un proyecto supremamente importante, supremamente visible y llamativo. 1 hectárea en el norte de Bogotá pues es un terreno prácticamente que no existe, muy complicado de conseguir, y lo que encontramos cuando llegamos fue unas comunidades que tenían algún nivel de organización, sobre todo la comunidad occidental, la que se ve ahí un poco más pequeña, que es un área de terreno de 3.500 metros, y había otra de 6.500 metros en donde no estaba tan, digamos, consolidado, tan organizado el tema de administración, que pues esas administraciones, ¿no? Piensa uno, porque pues a veces se encuentra con lo contrario, son definitivas en estos procesos de consolidación. Eso hizo, y lo vamos a tocar un poco más en detalle más adelante, que los contactos tuvieran que ser 1 a 1 con cada uno de los miembros de estas comunidades, lo cual a la verdad y a la postre resultó siendo una de las grandes ventajas y uno de los grandes, digamos, pensaría yo, determinantes del éxito de este proyecto. Era un proyecto que en el momento en que llegamos no tenía una normatividad clara, por iniciativa de algunos de los propietarios de las viviendas, especialmente algún grupo pequeño de propietarios del lado occidental. Se tramitó una solicitud ante la administración del entonces alcalde Enrique Peñalosa para incluir este predio dentro de la cartografía del decreto 621, que es el que permite en los corredores de Transmilenio estos proyectos de renovación, cosa que el alcalde atendió, y efectivamente se extendió la cartografía de forma que diera cobertura a estos lotes y permitiera a estas personas que tenían propiedades en edificios con un altísimo grado de deterioro que pudieran buscar participantes privados y desarrolladores, como fuimos pues afortunadamente nosotros, para que hubiera un reemplazo de esas viviendas y pudieran preservar su patrimonio. Entonces, pues como digo, hay edificaciones con un alto nivel de deterioro. Nosotros, digamos, en este proyecto, sigamos, gracias. Entonces, pues tuvimos digamos, todo esto es una de las lecciones de estos proyectos, y la verdad que los hemos hecho de la forma más empírica. Nosotros, pues, como les decía anteriormente, básicamente hemos casi que fundamentado nuestro plan de negocio en el tema de contacto con comunidades. En este momento estamos gestionando proyectos por casi 2.000 viviendas en sectores en donde el trabajo de esos proyectos se ha hecho con comunidades y hemos recorrido el ciclo completo, desde llegar a negociar hasta entregarles el apartamento a las personas de las comunidades que deciden participar en los proyectos, que en la generalidad de los proyectos ha sido universal, la participación ha sido del 100%. Entonces tuvimos un proceso de acercamiento que duró prácticamente 2 años, y digamos, este es un acercamiento que realmente para efectos
de lograr tener uno este nivel de paciencia, creo que tiene que arrancar de unos principios fundamentales. No, nosotros, pues además pues, de obtener el pago por nuestro trabajo, un pago razonable por la inversión que hacíamos, etcétera, tuvimos siempre muy claro que estos son proyectos, y para mí era importante, yo fui habitante del barrio del Polo durante pues, muchos años de mi vida, era muy importante ese mantener el tejido social, evitar ese fenómeno de gentrificación, lograr equidad dentro de la comunidad y lograr llevar a estos sectores donde había una inversión pública importante, pues la confluencia de dos avenidas muy importantes, lograr llevar población bogotana y de otras partes de Colombia, de hecho, que pudiera, digamos, beneficiarse de esa gran inversión que se ha hecho por parte del distrito. Entonces tuvimos un acercamiento que nos demoró, el acercamiento nomás nos demoró 2 años. ¿No? Digamos, cuando uno llega a una comunidad como esta, que es una comunidad en este caso, pues que tenía cierto nivel de vulnerabilidad, los edificios ya habían sido declarados por el IDIGER como en un nivel de riesgo muy alto, en un riesgo de eventualmente llegar a desmoronarse. Entonces, pues cierto grado de vulnerabilidad. Uno pensaría que una propuesta de estas de involucrémonos en un proyecto donde va a tener un apartamento completamente nuevo, en un gran proyecto, pues es una propuesta muy fácil para la gente. Y nos encontramos con todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos con todo lo contrario, nos encontramos con que obviamente habían pues, personas que vivían en estos sitios a pesar de este estado de los edificios, luego pues digamos atendían nuestro llamado, que fue al principio muy lentamente la forma como fuimos construyendo los consensos. Eh, pero los atendían con un nivel alto de nerviosismo. Luego nos dimos cuenta de la importancia desde ese momento de un contacto personal, uno a uno con cada de las familias, con la familia extendida. De hecho, eso pues juega un papel muy importante de esto. En un negocio como este de 120 propiedades, hay una comunidad extendida que supera las 1000 personas, ¿no? Eso es uno de los factores que hay que tener muy en cuenta en estos casos. Luego un proceso de acercamiento muy suave con una demostración de constancia permanente. Nosotros íbamos a las primeras reuniones, disponíamos el salón comunal, etcétera. A veces llegaban 2 personas, a veces 3, a la siguiente 0, después llegaban 5 y solamente después de un tiempo cuando, digamos, fue claro para la gente que estábamos ahí de verdad para el desarrollo y para apoyar el proyecto, se empezó a lograr la concurrencia y se empezó a generar este fenómeno de consolidación. No sin antes, después de 2 años de trabajo, que alguien en la comunidad solicitara un proceso de licitación, al cual les dijimos, mire, no hay problema, abran una licitación. Vinieron las empresas más grandes del país y en ese concurso, finalmente, en donde la comunidad escogió, nosotros ganamos con 94 de 100, el 94% de los votos, y eso básicamente en atención a que veníamos desarrollando un trabajo durante 2 años de acercarnos a las familias y entender de una manera muy clara la problemática individual y general de la comunidad. Entonces, bueno, es el primer periodo, el periodo, digamos, de acercamiento y consolidación. Sí. Yo le voy a pedir que paremos ahí. Creo que ahí el contexto inicial del acercamiento y la situación que ustedes se encuentran y el tiempo de maduración nos queda claro. Entonces, Okay. le Sigamos. pido que nos reserve el resto de la historia para los próximos momentos y le voy a Adelante. dar la entrada ahora a Marcela Manrique, que como les comenté, hace parte de un comité de renovación urbana organizado por los copropietarios de un conjunto de viviendas con una situación parecida a la que describe Diego en el Polo, que es el Comité de Renovación Urbana de NISA 9. Este es un proyecto que está en un momento diferente, está en una fase de concepción y pues Marcela, buenos días, bienvenida y por favor danos un contexto de esta iniciativa. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de aprender. Bueno, yo soy miembro del Comité de Renovación Urbana de NISA 93. En esta foto ustedes están observando la panorámica de nuestro conjunto residencial, que se encuentra ubicado en la localidad de Suba, en Bogotá, entre las avenidas de la Autopista Norte y la avenida de Suba, una cuadra al norte de la avenida 127 y una cuadra al oriente de la avenida Córdoba. Nuestro conjunto residencial está conformado por 5 bloques constructivos, con amplias zonas verdes, con parqueaderos también amplios. Acá tenemos otro bloque constructivo que es el área de
la administración. Y pues ustedes pueden observar, tenemos mucho verde, mucho espacio para parquear. Y además de esto, en la ubicación estratégica que les acabo de contar. NISA 9.3 no es, digamos, siempre insisto en que es NISA 9.3, o insistimos desde el comité, porque la supermanzana que les voy a presentar más adelante fue un proyecto grandote que hizo el Banco Central Hipotecario en los años 80. Nuestra agrupación es la tercera de dos, y hay dos más que también se llaman NISA 9, respectivamente 1 y 2. Entonces, NISA 9.3 fue construido en 1983 y desde los años 90 no tuvo afectación en sus estructuras. Los alrededores que ustedes están observando acá, en ese entonces no estaban construidos y comenzaron a ser construidos paulatinamente. Allí están las fechas de construcción y desde que comenzaron estas construcciones, que son bastante más grandes que nuestros edificios, bastante más pesadas, comenzamos a ver afectaciones en NISA 9.3. Las últimas y más graves se dieron en el año 2015 con unas afectaciones estructurales realmente graves. Nuestro lote, perdón, me olvidé decirlo, tiene 560 apartamentos y está en un área de aproximadamente 3 hectáreas, un poco menos. Entonces, teniendo los 560 apartamentos distribuidos en 28 interiores que ustedes los pueden ver acá, delineados en color magenta. Entonces, con esas afectaciones estructurales comenzaron los desalojos y en 2018, también en 2018 a final de año, fue declarado por el IDIGER, 2 de los interiores fueron declarados con amenaza de ruina y esto ocasionó que nosotros pues comenzáramos a salir de nuestros apartamentos. En este momento somos 150 familias desalojadas y digo somos porque yo estoy también reubicada. Hay un pleito con la constructora que creemos que es la causante de nuestros problemas, pero bueno, eso es una situación, digamos, jurídica al margen de una iniciativa que nosotros tomamos. A finales del 2019, obviamente la constructora estaba enterada de estas situaciones, habíamos entrado en un proceso de conciliación tratando de arreglar, eso fue infructuoso y en 2019 se presentaron las demandas. El asunto fue que en 2019, en diciembre, la constructora ofreció reubicar todos los apartamentos que ustedes ven acá sombreados con colores. Ya habían sido reubicados unos en 2018, en los semestres 1 y 2, y en 2019, entre abril y mayo. Ya en diciembre de 2019, ofreció reubicar toda esta área que está con colores. Esos son 11 interiores y 220 apartamentos. Es el 40% de nuestro conjunto residencial, dado que somos 560 apartamentos. Aclaro, los 560 apartamentos tienen todos el mismo coeficiente, o sea, todos los propietarios tenemos los mismos metros cuadrados y asimismo la participación en la asamblea es un voto por cada apartamento y vale lo mismo el voto de cada uno de nosotros. Entonces, ante esta situación, en diciembre de 2019, los miembros del Consejo de Administración, en donde yo estaba, pues nos alertamos muchísimo, dijimos, bueno, miércoles, es el 40% del conjunto el que va a quedar desalojado y qué vamos a hacer con esto, pues con todos los problemas que se vienen en pérdida de reputación, pérdida del valor de los inmuebles y sobre todo las familias que estaban saliendo por montones de la copropiedad. Nos alertamos muchísimo y pensamos en el riesgo de la gentrificación, por supuesto. Entonces, a finales de 2019, en el Consejo de Administración, investigamos cómo hacer un negocio con nuestro lote, porque no podíamos depender de unos procesos jurídicos que quién sabe cuántos años podrían tardar. Entonces dijimos, bueno, de pronto nosotros ponemos la tierra y alguien viene y construye más alto, lo sabemos, y reponemos nuestros apartamentos y quien construya más alto pues gana un dinero por ese trabajo, por esa gestión. Así fue como en 2020, a comienzos de marzo, convocamos una asamblea extraordinaria en la que presentamos la conferencia de un especialista de alto nivel que nos explicó a todos
cómo podría ser la renovación urbana y por qué para nosotros era un muy buen negocio en lugar de esperar el resultado de las demandas. Llegó la pandemia, la cuarentena, como 15 días después de realizarse esta asamblea, porque pues habíamos planeado que en la ordinaria votáramos algunos puntos para iniciar o para comenzar la iniciativa de renovación urbana. Nunca lo llamamos proyecto, porque el proyecto tiene muchas más cosas, tiene pues una planeación, tiene de pronto planos, números, Exceles, y nosotros no teníamos nada de eso, entonces lo llamábamos iniciativa y había que votar algunos puntos para poderla arrancar. No se pudo hacer por la pandemia y esperamos hasta la asamblea ordinaria de 2021 en marzo, cuando el consejo que siguió del 2019 durante el 2020 debido a la pandemia, porque no hubo asamblea, el consejo presentamos a la asamblea la propuesta de crear un comité de renovación urbana conformado por propietarios o por delegados de propietarios, miembros de la comunidad, que pudieran permanecer y meterle la fuerza al proyecto, porque cargarle esa responsabilidad al consejo de administración era un exceso de trabajo. En una comunidad tan grande, el consejo de administración tiene muchas cosas que hacer, e igual la administración. Entonces, a partir de nuestra investigación que nos mostró que las comunidades o el trabajo con las comunidades era el palo fuerte en la rueda de las renovaciones urbanas, le propusimos a la asamblea crear el comité. La asamblea aprobó que se creara el comité para hacer un sondeo sobre la posibilidad de la renovación urbana y tener muchísima más información que la que habíamos alcanzado a lograr los miembros del consejo. Propusimos que estuviesen ahí profesionales de diferentes áreas, por supuesto, de la construcción, del urbanismo, de las ciencias sociales, financieros, abogados, y la asamblea aprobó eso, le endilgó la misión al nuevo consejo de administración de que hiciera el proceso de selección y nombramiento del comité. El consejo convocó, presentamos hojas de vida y fuimos seleccionados de los más o menos 15 personas que nos presentamos y que también presentamos una entrevista. Fuimos seleccionados 10 y nos instalaron a finales de junio de 2021. Entre junio de 2021 y marzo del 2022 hicimos nuestras averiguaciones, nuestro sondeo, presentamos en marzo de 2022, hace un mes y unos pocos días, el resultado de nuestro sondeo, y recomendamos a la asamblea iniciar la renovación urbana eligiendo un consultor, y esto se aprueba. Además, la asamblea ratifica a los miembros del comité y crecemos de 10 a 13. Esta es la estructura que tenemos actualmente. Es una estructura bastante horizontal en la que hay acciones transversales o profesionales que ejercen acciones transversales, que son el coordinador, el arquitecto Cristian Mendoza. Tenemos el apoyo legal de 2 abogados. En el grupo gestión hay 2 arquitectos, un geólogo, 2 ingenieros, y en el grupo social hay una coach, una administradora, un ingeniero y 2 comunicadores sociales. Estoy yo allí incluida. En la asamblea... Gracias. Yo te voy a proponer que dejes hasta ahí la introducción y el resto Listo. que tienes lo podamos traer en las siguientes preguntas. Creo que ha quedado bien ubicada la situación y el avance de la iniciativa, como tú bien la llamas. Y finalmente vamos a dar la bienvenida ahora a nuestra mesa redonda a Gabriel Escayón, gerente de Cimento, que es el promotor actualmente y desarrollador del plan parcial Proscenio en la localidad de Chapinero. Entonces, Gabriel, ¿está usted ya por ahí? ¿Listo? Sí, señor, ahí lo veo. Adelante, Gabriel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, muy queridos por invitarnos a esta mesa tan interesante. Hemos oído las perspectivas de todos los actores, me parece que ha sido supremamente interesante. Yo quisiera compartir un momentico mi pantalla para ubicarnos un poquitico. Sí, lo puede hacer, Gabriel. Aquí estoy en eso, estoy empezando la transmisión. Para ubicarnos geográficamente dónde estamos más o menos, dónde estamos parados, y hacer una introducción de por dónde vamos, y después continuamos pues con el panel. No sé si ya están ustedes viendo mi pantalla.
Sí, ya estamos viendo su pantalla. Exacto, ya estamos viendo. Bueno, gracias. La imagen, gracias. Bueno, entonces, bueno, Proscenio es cuando usted hizo la presentación al inicio, decía que es el primer plan parcial de renovación urbana aprobado en la ciudad de Bogotá por iniciativa privada. Fue un plan que inició MISI. MISI estaba con la intención de buscar en la ciudad un espacio cultural de altísima calidad. Y como en el año 2008 o 2007 más o menos, la administración de Lucho Garzón, pues esta zona de Bogotá que les voy a mostrar se metió dentro de las zonas susceptibles a redesarrollo con la renovación urbana. Pues arrancaron ellos con un proceso de trabajo para lograr hacer una consolidación predial de una de las 5 manzanas que tenía este plan parcial en su momento, y arrancaron con un proceso social. Nosotros en el año 2013, como Cimento Inmuebles Comerciales, entramos a trabajar con las comunidades, que vamos a hablar extensamente de eso ahora más tarde, pero por ahora les voy a ubicar dónde estamos y después podemos hablar pues, del tema de gestión del suelo, que creo que es lo que más estamos acá. El plan parcial se va a desarrollar entre la calle 85 y el Parque del Virrey, ¿cierto? Aquí tenemos la calle 85, la carrera 15, tenemos el Parque del Virrey y son básicamente estas 3 manzanas que va a tener una reconfiguración predial completa, un rediseño vial y una peatonalización completa de esta zona. Es una zona que pues realmente venía muy deprimida. Y acá viene el tema más importante para el día de hoy, es que en esas 3 manzanas existentes el día de hoy hay 260 predios individuales de una urbanización que se construyó en los años finales de los 50 hasta mediados de los 60, digámoslo, y que ha venido con un deterioro en el tiempo de forma importante y pues que obviamente tiene la complejidad de tener pues, un total de 260 predios a consolidar. Aquí en estos clics que estoy haciendo están viendo un poquito cómo se va a reconfigurar, dónde va a haber edificaciones y dónde vamos a tener espacio público peatonal. Toda esta zona verde es espacio público peatonal, cerca de 20.000 metros cuadrados de área libre peatonal, digamos, porque se hacen muchas sesiones de suelo para vías y para andenes y para zonas, digamos, peatonales, y ver la forma de cómo tener una ciudad moderna. Voy a dejar de compartir ahora la pantalla para poder continuar, ya que estamos ubicados. Y aquí está. Y lo que se busca con renovación urbana, en el caso nuestro, es una renovación urbana bajo la modalidad de redesarrollo. La modalidad de redesarrollo obliga a que el 100% de los predios sean partícipes del proyecto. Y obviamente, en el caso de que hubiera cualquier necesidad de expropiación administrativa, pues faculta al plan parcial y al ente gestor a adelantar gestiones a través de la ERU, que fue quien nos inició hoy con Juan Guillermo esta interesante conversación. Y nosotros cuando llegamos acá encontramos 260 predios que había que consolidar, unas personas a favor, otras en contra, algo de, digamos, de preocupación de parte de la gente, con toda la razón, porque llega alguien a decir, oiga, aquí en esta zona, y es un poco lo que decía Patricia hace un rato, de repente hay una zona donde yo vivo y paso contento y estoy en comunidad y hago mi desarrollo de mis actividades, o yo vivo aquí, y de repente llegan terceros a decir, oiga, yo quiero estar ahí. Pero entonces la gente dice, yo ¿por qué me tengo que incomodar? Y básicamente lo primero que hicimos fue empezar a escuchar a la comunidad, que yo creo que es la parte más importante, y es que la confrontación no genera absolutamente nada, sino desastres. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es también como nos lo decía Diego hace un rato, es escuchar qué quiere la gente, por qué está aquí esto así, por qué se ha deteriorado, cómo se debe hacer, y que las propuestas que se hagan, que veremos cuando Juan Felipe nos haga las preguntas específicas para no meterme al otro tema, es cómo funcionar. Pero yo creo que
el aprendizaje que tenemos desde 2013 a hoy, nosotros a hoy ya estamos con 97% de los predios consolidados bajo diferentes modalidades, y tenemos en manos de la ERU 7 predios que son de saneamiento, porque no pueden ser partícipes porque tienen problemas jurídicos, legales, embargos de fiscalía o temas como estupefacientes y demás, que impediría hacer el proyecto. Y yo creo que es el espíritu principal de la ley. Nosotros, no obstante que desde el año 2015 teníamos más del 51% de la tierra consolidada, pues si nos hubiéramos ido apegados a la ley para dar un primer aprendizaje. La ley dice que a partir del 51% uno puede hacer asambleas de copropietarios, puede pasar a la administración a través de la ERU e iniciar procesos de consolidación con la ciudad. Pero nosotros lo que sí vimos y entendimos claramente es que queríamos la participación de todos los propietarios y moradores de la zona en el proyecto. Y siendo así, a hoy tenemos un total del 70% de todos los predios se van a quedar en el proyecto, en la modalidad de canje, o en una que nosotros pusimos también sobre la mesa, y era que pudieran aportar el predio y hacerse socios del proyecto. No solamente aportarlo para recibir metros cuadrados de vuelta, sino también hacerse socios del proyecto. Entonces podríamos comprar, podríamos hacerlos socios del proyecto o podrían participar en canje. Al dar estas opciones, la gente empezó a entender que estábamos buscando un verdadero gana-gana. Y eso es una frase que se ha utilizado mucho y está un poquito trillada. Pero obviamente la comunidad tiene que saber si acá hay un interés para alguien, ¿qué hay para mí? Y para esas personas, lo que nos funciona a nosotros supremamente bien es dar alternativas transparentes y ser cero confrontacionales y trabajar también, como lo decía Diego hace un rato, uno a uno, cada uno de estos propietarios. Tenemos registrados en nuestros archivos cerca de 1.500 sesiones de negociación, porque también estas son viviendas o locales o apartamentos que han sido heredados una o dos veces, entonces tienen 5, 7 u 8 propietarios. Entonces, de 260 multipliquen eso por muchos propietarios y habría que mirar los intereses de todos. Luego, esto es un tema de paciencia y de trabajo social para lograr lo que se está hablando mucho en estos paneles del día de hoy, y es que la forma de hacer renovación urbana es de la mano de la comunidad. Esto no puede ser de bandos, y ese es un poco lo que nosotros hemos venido trabajando con mucho ímpetu durante muchos años, y estamos ya pues a puertas de salir adelante. Y obviamente cuando uno tiene 260 predios y termina con 7 en manos de la ERU, que son predios de saneamiento, pues en este momento nos queda tan solo una negociación por cerrar, y eso reduciría pues a que solamente quedan estos predios. Yo creo que es un tema de paciencia. Demasiados años, desafortunadamente sí, llevamos desde el 2013 haciéndolo, Javier, pero perdón. ya de aquí en adelante podemos ya cerrar la introducción. Gracias. Creo que nos ha ilustrado muy bien sobre el estado y el avance del proceso y la forma en la que se ha gestado. Entonces voy a permitirme avanzar en nuestro panel con las siguientes preguntas, y voy a invitar en este momento nuevamente a Patricia para que Patricia nos pueda complementar la información sobre el caso de Los Olivos, con un par de preguntas específicas, Patricia. Uno, entender bien eso que mencionabas al principio, y es que ustedes empezaron a sentir presión y recurrieron a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, un poco aclarar esa presión, de dónde vino, de dónde la sintieron, y qué es lo que hace la intervención de la administración, a qué se dirige esa intervención y cómo termina, digámoslo, facilitándose un proceso de vinculación e inclusión de ustedes como comunidad en el desarrollo de ese proceso de transformación del barrio. ¿Nos puedes dar ahí un poco de más información? Por favor, gracias. Sí, su merced.
la presión fue de que teníamos que vender por parte de afuera de los que querían las tierras, porque siempre se hablaba que este sector era unas tierras muy apetecidas, y ahí llegaron los que estaban apetecidos. Entonces empezaron a presionarnos, que teníamos que irnos. Y empezó el proceso de todo lo que hubo. Fue muy triste todo lo que nos hicieron. Nadie nos escuchaba, nadie nos ayudaba y nos dividieron. En el momento de amenazas, se nos ocurrió ir a la Alcaldía Mayor de Bogotá. En ese tiempo se llamaba eso Metrovivienda. Y ahí empezó el proceso, primero, de salvarnos la vida, de darnos tranquilidad para podernos quedar, y segundo, empezar a trabajar con la gente que quedamos, que éramos 15 que nos quedábamos, o 20, y 15 que estaban entre el sí y el no, y las angustias también. Entonces empezó Metrovivienda y su gabinete, y su alcalde mayor, a enviar boletines, cartas de invitación y convocatoria para la propuesta del proyecto. Y ahí empezamos todos a participar en el proyecto. Y unos no de acuerdo, otros, pues nosotros muy de acuerdo en medio de todo eso. Y empezó la propuesta y empezamos a participar. Entonces los que escucharon y no quisieron quedarse, pues no volvieron, y nos quedamos los que estamos ahora aquí. ¿Cuál fue la propuesta? ¿Qué queríamos? Entonces unos decíamos, no, apartamentos. Por ejemplo, uno decía apartamentos porque el plan territorial no nos da oportunidad de tener casas, sino apartamentos, era lo que entendíamos. Pero una señora muy sabia y otros dijeron, no, casas, porque es que nosotros tenemos nuestros hijos viviendo en nuestras casas con su familia. Entonces, bueno, entonces casas y apartamentos. Y así se quedó. A nosotros los propietarios, los padres nos dieron casa. O sea, nosotros entregamos el terreno donde vivíamos, que era grandecito, y con eso entregábamos y nos hicieron las viviendas en la calle 63 con Primera, ahí a más abajito de nuestras casas que teníamos, y ahí nos hicieron las casas, unas casitas de 3 pisos. Pues no cabía todos los que estábamos, lamentablemente algunos hijos como los míos y los de otros tuvieron que irse a los extremos de la ciudad mientras el proyecto avanza, ¿no? Entonces, decidimos quedarnos los 20 y los otros todavía están ahí alrededor del barrio, ahí también muy preocupante verlos que cada día están más degradados, que cada vez los arrinconan más, eso es preocupante. Patricia, silenciaste el micrófono. Tienes que volver a activarlo. Ya. Que nuestros hijos pudieran comprar apartamentico para quedarse en el territorio. Y ahí vamos. Quedamos en un conjunto Nueva Vista, se llama, porque no nos dejaron, como ya cambiaron la... Patricia, volviste a oprimir el micrófono y lo tienes desactivado. Actívalo. No. Nombre del conjunto, que ni siquiera sabemos que iba a ser conjunto. Entonces, cuando nos dicen que ya, que las casitas y que eso se va a llamar Nueva Vista, yo propusimos varias veces que queríamos otro nombre, pero no, bueno, quedó Nueva Vista, bueno. Y estamos ahí en el proceso imagínense, estamos en medio de la obra, porque ellos van a construir unos apartamentos más atrasitos, nosotros más altos, más grandes. Se siente pues, se siente que a nosotros nos hicieron el proyecto, pero que ya, listo, defiéndase en como pueda, y nosotros necesitamos el acompañamiento en el proceso y en el proyecto que
Se volvió a silenciar, Patricia. Si Ha quieres estado irse más. renovación urbana, en unas cosas, en talleres, porque no sabíamos cómo era este cuento de propiedad horizontal, nos dio unos talleres y eso, pero el acompañamiento de cómo va el proyecto, cómo está terminado, cómo va a acabar esto, no hay. Y eso nos preocupa a nosotros, porque sentimos que el que está apoderado de ese proyecto y que se ganó la patente para construir es Crucesar. Porque uno siempre habla con algunas chicas de renovación y nos dice, eso toca con Crucesar, eso es con Crucesar. Les digo, pero si esto es un proceso social, un proceso donde no hay solo las casas y los apartamentos, hay muchas cosas que ver para trabajarlas. No, eso es con Crucesar, todo ahora es con Crucesar, siendo que se quedó en que las entidades del Estado nos debería acompañar en el proceso hasta que termine el proyecto. Hay muchas preocupaciones de nosotros, los de Nueva Vista. Primero, la estratificación. ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Somos estrato 2, somos personas mayores que pues para nosotros es importante quedar con el estrato 2 al menos. Y la preocupación de la estabilidad del territorio, porque se ve que como que quisieran desmejorar cada vez el territorio, y eso nos está preocupando. Queremos y queremos vivir tranquilos y queremos que los que les corresponda nos acompañen en la terminación de este proyecto, porque es que a Colpatria Metrovivienda dejó una plata para este proyecto. Y ahora todo es, ustedes les toca hacer eso, ustedes les toca. Y no sabemos, sería chévere sentarnos y escucharnos y hacer una mesa de trabajo donde digamos, vea, el proyecto va por este lado, el proyecto va así, el proyecto, o sea, escucharnos todos, cómo va el proyecto, porque es que ahora siempre con Crucesar es muy, ¿cómo se llama eso? Es como por medio de cartas y pedir permiso y eso y la pandemia pues también nos fregó en poder participar a lo último del proyecto, ¿no? Porque nosotros no estábamos en el territorio, nosotros entregamos el terreno y nos tocó irnos. Metrovivienda en ese entonces garantizó que nos pagaran el arriendo para donde nos fuimos. Y volvimos ya cuando nos dijeron, ya están las casas, pueden pasar. Ese fue el procedimiento. Patricia, muchas gracias. Ya nos ubicaste en cuáles son las situaciones hoy, un poco los obstáculos y las dificultades que ustedes ven. Déjanos, seguimos adelante con los siguientes panelistas y volvemos en un momento contigo para seguir el diálogo sobre este caso tan interesante de Los Olivos. Sí, Entonces bueno, ahora quiero volver a dar la palabra a Diego Ordóñez con el caso del polo y un poco lo que nos interesaría ahora, Diego, que usted nos contara es cómo fue ese proceso de construcción de confianza con esa comunidad y cuáles fueron esos obstáculos para el relacionamiento con la comunidad y cómo manejaron los riesgos asociados a la integración de ese suelo en la estructuración del proyecto. Si nos puede un poco contar más Claro, sobre esas dos variables. Sí, lo estamos oyendo. Adelante. por supuesto. Pues mire, nosotros realmente en esto hemos sido bastante como empíricos, realmente en esto no partimos de ningún marco conceptual y fuimos haciendo las cosas, digamos, como a la medida de lo que íbamos viendo que nos podía, digamos, permitir avanzar. Y siempre desde unos criterios, unos principios muy claros, o sea, digamos, como que tratábamos de que todo lo que hiciéramos estuviera, digamos, muy en línea con esos principios, que era, queremos mantener a esta comunidad unida. Este no es un negocio que se haga con la chequera, esto es un negocio que se hace atendiendo las necesidades de la gente. Y eso finalmente lo que nos llevó fue a enfocarnos en la demostración y en la generación de confianza con cada una de las personas. O sea, eso que suena como tan frase de cajón, eso orientaba todas nuestras actividades y lo que hacíamos era, en el polo no había como un sitio de reuniones, ellos se reunían generalmente en un sitio que les quedaba cerca y lo que hicimos fue todos los domingos empezar
a ir a este sitio invitando a conferencistas que pudieran ilustrar sobre los temas que iban a ser neurálgicos, importantes, no solamente para el proyecto, sino para las vivencias de esas personas en el momento en que estábamos. Entonces, un fin de semana me iba yo con el presidente de la fiduciaria, que iba a ser la del proyecto, que iba a ser custodia de los activos de estas personas y pues de hecho como una parte fundamental de ese proceso de generación de confianza. Al siguiente fin de semana íbamos e invitábamos a un conferencista, una persona que tuviera pues la autoridad suficiente para hacerles entender cómo con el estado del arte hoy de la técnica en cimentación y estructura no les iba a volver a pasar que los edificios se volvieran a ladear, ¿no? Y eso lo hicimos repetidísimas veces porque nos parecía que esa recurrencia iba a transmitir ese mensaje de que estábamos ahí, que éramos de verdad, ¿no? Y además generábamos aproximación uno a uno de las personas que venían con sus preguntas, con sus casos particulares, ¿no? Entonces, digamos, ese tema de recurrencia fue supremamente importante para que la gente empezara, digamos, a llegar a nosotros, ya ellos, ya en un proceso de nosotros, en un primer paso, dando a nosotros, pues, digamos, como estas demostraciones y dedicándole todo el tiempo que fuera necesario y en un siguiente paso ya empezando a recibir de vuelta un feedback de la comunidad de una manera muy, muy individual con cada uno de los representantes, porque nosotros, digamos, teníamos una compañía, desde el primer día instalamos una compañía de trabajo social que nos acompañó en todo este tema, que es ARC, que es una compañía pues, que ha hecho un trabajo formidable en este tema. Y desde nuestra oficina teníamos una persona que manejaba el día a día y era la cara, digamos, ante la comunidad de esto. Y también yo estaba permanentemente vinculado a todos los procesos de las presentaciones, etcétera. Y muy importante, a esto se vinculó muy, muy temprano el proceso ARPRO, que es una constructora pues muy, muy importante, reconocida por todos, hitos urbanos también, y todos los desde el presidente de todas las empresas, cada vez que íbamos a hacer una presentación, todos estábamos allá. No, esto no era un tema como de que mandan a alguien de pronto de un intermediario o a alguien de la empresa, en, no sé, segundo o tercer nivel, no. Desde siempre estuvimos todos, desde el más alto nivel de las empresas vinculados, siempre que había contacto con la comunidad y yo creo que eso para la comunidad fue importante. Eso desde el punto de vista del proceso y, digamos, ese proceso tiene esa primera parte. Nosotros digamos como que ya después de varios proyectos lo hemos logrado como empezar a tipificar porque generalmente ocurren cosas parecidas. Entonces hay un primer proceso que es llegar y entender como ese perfil demográfico, ¿no? O sea, poderlo uno poner en blanco y negro qué comunidad es la que tengo enfrente, desde el punto de vista de demografía, de ingresos, de preferencias, sus opiniones sobre el proyecto. Eso tal vez digamos como lo primero. Después viene una etapa de preparación para poder entrar en este esquema, porque es que este esquema requiere que las personas tengan un mínimo de entendimiento, ¿no? Sobre las complejidades en las que están entrando. Por ejemplo, un contrato de aporte, que es el que regula toda la relación entre cada uno de los aportantes, propietarios de tierra y el proyecto, es un contrato que es denso, ¿no? Entonces, empezar a prepararlos para eso. Entonces, eso era un tema, construimos el contrato, nos hicimos varias reuniones con la comunidad de explicarlo muy detalladamente y hacíamos sesiones de lectura de los contratos con la comunidad. O sea, nosotros nos sentábamos y leíamos los contratos con la comunidad y agotábamos todas las inquietudes. ¿No? Tratamos, porque, pues claro, digamos, una firma de un contrato para una persona que está trasladando un fideicomiso, su vivienda, que seguramente es su activo más importante, es un paso supremamente importante y necesitábamos que lo dieran con la más absoluta seguridad, ¿no? Entonces, el contrato lo redactamos casi que no desde lo jurídico, sino como desde contar cómo era el proyecto y cómo estaba regulado y podernos sentar con ellos y que lo entendieran y se sintieran, digamos, que era un documento que reflejaba lo que ellos estábamos, lo que íbamos a hacer. Ahora, previo a la parte de contrato, viene obviamente la oferta. Esa oferta, y creo que eso es lo que finalmente termina como dando la vuelta de tuerca en esa generación de confianza, tiene que ser una oferta que refleje de manera muy profunda el conocimiento que el desarrollador adquiere sobre la comunidad. No, esto no es un tema de te pago tanto de arriendo y además te doy tantos metros. Eso es lo de menos. O sea, aquí el que no da uno a uno, nosotros solamente dimos más que uno a uno, dimos un muy buen canon de arrendamiento, pero donde la gente sintió que efectivamente el proyecto le iba a servir a sus necesidades es cuando vio el resto de la propuesta, ¿no? O sea, el resto de la propuesta, no sé si ustedes la ven, es una propuesta que decía, porque venía gente pensionada, por ejemplo, a mi oficina y me decía, mire, usted me puede dar el mejor apartamento del mundo, pero si la administración se me triplica, usted me mete en un lío. Y eso iba a ser así. Ahorita lo decía una de las conferencias de la mesa anterior, hablaba sobre ese tema en particular. Entonces, bueno, venga, nosotros somos estructuradores. ¿Cómo atendemos ese tema? Ese que es uno de los múltiples que hay en la oferta, ¿cómo lo atendemos? Entonces, por ejemplo, ese tema finalmente lo logramos
atender de una forma que fue en ese bulevar de comercio importante que tiene el proyecto en primer piso, seccionamos una parte de ese comercio para que las rentas de ese comercio, que es un comercio que se entrega en Proindiviso una vez se devuelven los apartamentos a quienes se quedan en el proyecto, que fueron todos, ¿no? Las rentas de ese comercio puedan subsidiar ese incremento del canon de administración, ¿no? Entonces las personas por vía de la propiedad que tienen a nivel de Proindiviso en ese comercio logran superar ese problema que tienen de poder tener una vivienda y que eventualmente les genera un problema por vía del incremento en los cánones de administración. Y eso fue calculado, o sea, los metros de comercio que se dieron fueron aquellos que permitían efectivamente mitigar ese efecto. Nosotros tenemos permanentemente asesores desde lo tributario en el tema, pues que fue muy importante en el tema laboral de relación con los vigilantes que tenían años viviendo ahí en estado de informalidad y que nosotros entramos a negociar y pagar todas esas contingencias derivadas. En el tema de ganancia ocasional, tener asesores permanentes para ellos, el tema de cómo se asumen los prediales, dar, pues digamos, auxilios para las personas que tenían dificultades en los temas de caja para poder pagar prediales o pagar una hipoteca, etcétera. Atender el tema de saneamientos, que es un tema supremamente complicado. Realmente ahí, ¿no? En que ellos vieran que esta propuesta reflejaba de manera profunda el entendimiento de esa confianza que habíamos logrado con ellos. Ahí yo creo que estuvo, digamos, en ese proceso, para atender la primera parte de la pregunta, digamos, como la posibilidad de establecer fluidez. Y digamos, esto ya lo hemos visto, hemos hecho pues varios de estos proyectos, y esto, digamos, ya se nos ha vuelto como una práctica que nos ha permitido ya a entregar apartamentos a personas pues que con las ya hemos cerrado el ciclo completo de proyectos. Hay obstáculos, y yo diría que los obstáculos, obviamente, los de relacionamiento son unos. Y siempre va a haber personas, digamos, pues, que se apartan del tema o que quieren más dinero, ¿no? Esos son pues como los obvios. En esto, pues pese a que en un momento estuvo disponible el mecanismo de expropiación por vía del decreto 621 y el 595, como habían quedado inicialmente, que después fueron derogados, nosotros nunca nos quisimos apoyar en esos mecanismos. Nosotros siempre quisimos llevar esto a un consenso y a una relación negociada. Entonces, por ejemplo, después de 2 años de trabajo, una persona de estas que estaba distanciada, pues no distanciada, pero que opinaba diferente, dijo, mire, es que yo nunca he hecho un negocio de estos, yo nunca he hecho un negocio de estos, y si yo no miro otra oferta, yo no hago el negocio. Entonces le dijimos, bueno, ven, abra una licitación, traiga a las compañías más importantes del país, y si perdimos 2 años de trabajo, lo perdimos, pero eso sí, aquí hay que favorecer el consenso, y si nosotros resultamos favorecidos en esa elección, que además hay un tema importante que voy a mencionar ahora, vamos a estar de acuerdo todos con la oferta y vamos para adelante con esta oferta. Efectivamente se presentaron compañías, llegamos a la final con compañías muy importantes, ganamos con el 94% de los votos y honraron ellos su compromiso de salir adelante. Obviamente un tema importante que hizo ahí, facilitó ese proceso, digamos, de la selección de las ofertas, y fue que la comunidad en ese momento dijo, bueno, lo que se presenta en la oferta es esto, lo vamos a evaluar de esta manera muy objetiva, una persona pues reconocida, conocedora, etcétera, y eso, digamos, además terminó de dar confianza a la comunidad, tanto que nosotros hubiéramos aceptado un proceso licitatorio, ¿no? Como que había una persona que ayudaba en la evaluación de las ofertas. Eso fue, digamos, supremamente importante, y ese es uno de los obstáculos, pero digamos, aquí hay obstáculos fundamentales, o sea, aquí hay temas como que uno tiene que al entrar en un proceso de estos, uno tiene que tener absoluta claridad de que primero es un proceso muy largo, y segundo, cosa que uno nunca hace en el desarrollo de proyectos en nuestro negocio, y es entrar a invertir cantidades de dinero cuando el lote no está solucionado. Y es que no hay otra forma de hacerlo. O sea, si yo me espero a que esté consolidado el lote, esté todo completamente saneado en la fiducia para echar a andar el proyecto y gastar plata, no lo hago nunca. O sea, esa máxima que le dicen a uno en las escuelas es que uno nunca corre riesgo de títulos, que el lote tiene que estar ahí, ser edificable para uno poder echar a andar el proyecto. Eso aquí no pasa. Salvo que existe un mecanismo completamente diferente de uno, digamos, lograr llegarle a las tierras después de un proceso, pues, de avance, de saneamiento, etcétera. Ese es un tema muy, muy grueso, que uno va, digamos, ahí con unos niveles de proyectos de maduración de muy largo plazo y con unos riesgos muy altos. Nosotros prácticamente la totalidad del equity del proyecto la gastamos antes de que se consolidara la propiedad. Nosotros llamamos consolidación a que los predios estén en un fideicomiso y estén sanos legalmente, las tradiciones estén sanas. Casi todo el equity se agotó antes de eso. O sea, los niveles de riesgo fueron muy elevados. Obviamente, pues ahora podemos decir, está consolidado, va el proyecto, vamos a arrancar construcción, pero no tiene que estar dispuesto a ese tipo de obstáculos y de riesgos.
Gracias, Diego. Muy interesante. Vamos a seguir sobre el tema de de los obstáculos y las lecciones, con un caso tan importante para lo que se está promoviendo hoy desde la empresa Renovación Urbana como es este. Creo que tiene muchas inspiraciones para la gestión de la empresa. Así que en un momento volvemos con usted a terminar de afinar los temas que nos interesan. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pues Felipe. ahora, volviendo con un caso en un momento diferente, en ese caso de Concepción, como el de Nissan 93, para hacer énfasis en lo que nos pidió Patricia, y es que hiciéramos claridad sobre el sector específico que tiene esta iniciativa de renovación. Quisiera un poco, Patricia, que nos ilustrara sobre las dificultades que ustedes han visto en el relacionamiento con otros actores que ustedes ya han identificado como muy estratégicos en este proceso. Y ahí me estoy refiriendo específicamente a las autoridades públicas que intervienen en esto, a las entidades públicas y también a los desarrolladores privados. Sabemos que ustedes han tenido aproximaciones, acercamientos con eso y nos interesa un poco desde la óptica de ustedes cuáles son esas dificultades de relacionamiento que ustedes han encontrado. Adelante. Vale. Bueno, entonces comencemos con las autoridades públicas. Y esto viene desde antes de conformado el comité, cuando estábamos en el consejo y llegó la pandemia. Ante la bulla y ante pues, el temor de la gentrificación, desde el consejo de administración y la administración enviamos cartas a las autoridades. Justo un día antes de comenzar la cuarentena las alcanzamos a radicar. Y con el transcurso de los meses, mientras estábamos aislados y la pandemia se incrementaba y el miedo, pues fuimos recibiendo algunas respuestas que estaban, sí, nos llegaron por escrito, pero no tenían alma. Eran proformas que lucían elaboradas como un modelo para responder a cualquiera sobre un asunto, pero no estaban personalizadas para nosotros. Fue casi imposible reunirnos con las cabezas. La comunidad además estaba escéptica con el sector público, había asociaciones mentales negativas y nuestros vecinos de las otras misas 9 estaban preocupados. Y contactar a las autoridades en espacios para la discusión pública pues era muy difícil porque estábamos guardados y no había reuniones grandes. Entonces pues incluso tratamos de hacerlo por las redes sociales y bueno, al fin, por las redes sociales tuvimos respuesta del gerente de la ERU, pero antes de eso, pues estábamos con el corazón partido en cuidados intensivos y eso también nos obligó a pensar en otras maneras de contactar a las autoridades, como fue esto de las redes sociales. Ahora, con los desarrolladores privados, ya conformado el comité, ya habiendo disminuido la gravedad de la pandemia y pudiendo reunirnos presencialmente. Entonces, logramos una poca o nula atención a nuestra iniciativa comunitaria. En los desarrolladores privados encontrábamos filtros de que tiene que hablar primero con este se demoraba un tiempo, luego cuando finalmente nos reuníamos con esta persona, entonces decían, esto debe ser también tratado por fulano de tal, entonces pasaba el tiempo y así se iban alargando las cosas y pues nosotros seguíamos con el corazón partido. También cuando llegábamos finalmente a quien podía atendernos, nos exigían un acuerdo del 100% de los copropietarios, lo que mencionaba el panelista anterior respecto a que pues todos estuviera como saneado el lote y como todo claro y con las firmas de todos, pues imposible, 560 y sin podernos reunir. También los desarrolladores privados nos manifestaban su temor a los muchos copropietarios que somos, recuerdo, somos 560. Y además encontramos que les faltaba experiencia en la renovación urbana. Tenían un equipo in-house que podía, pues con ingenieros, arquitectos, urbanismo y esas cosas, pero no tenían el equipo humano in-house para todos los procesos que ya nosotros sabíamos que iba a implicar la renovación urbana, por ejemplo, el social y el jurídico. Eso que nos hizo mirar más lejos. Y ya les cuento después cómo lo solucionamos. ¿Quieres dejar aquí en ese punto? Sí, señor. Después, perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Muy claras tus apreciaciones y creo que muy interesante eso de las comunicaciones sin corazón, que a veces son obstáculos para la generación de confianza en estos procesos. Bueno, voy a volver con
con el caso de Prosenio y con Gabriel. Ya Gabriel nos lo ilustró, digámoslo, esas apuestas que tuvo la entrada de Cimento a este proyecto. Pero quisiera que nos compartiera un poco, Gabriel, cómo se ha manejado la variable de la incertidumbre. Ese proceso ha sido largo, complejo. Ustedes ya hoy están pues, en los niveles de consolidación de la tierra que usted nos ha expuesto, con 97% del suelo vinculado y con incluso un porcentaje muy importante de eso con permanencia, digamos, en el proyecto de propietarios. Y eso muestra una de las facetas que queremos ver aquí, que es cómo es el relacionamiento con ese grupo de interés que son moradores y propietarios. Pero ustedes obviamente están en el medio de otro grupo de interés que son inversionistas que están, digámoslo, detrás de la operación y que financian finalmente la fase de construcción. Entonces, un poco su experiencia de cómo ha sido esa mediación entre una fase de consolidación de la tierra con todas las complejidades que tiene y las necesidades de garantizar el suelo y el saneamiento, perdón, del suelo, que pues ya vemos es una variable muy crítica en estos procesos, como lo ha notado Diego, y la experiencia de Prosenio en una escala mucho mayor, pues nos interesa entenderla. Entonces, ¿qué opina de eso, Gabriel? Pues muchas gracias por la pregunta. Es muy al lugar porque realmente me voy a apoyar en algo que comentó Diego hace un rato, y es que el desarrollo inmobiliario normalmente uno encuentra un lote con una buena norma, lo viabiliza, sale a preventas o a lo que sea y lo desarrolla y sale adelante. Aquí lo que se requiere es la confianza de un grupo de inversionistas que quieran a un riesgo altísimo, pero supremamente alto, empezar a hacer inversiones. Y voy a empezar por el lado de los inversionistas primero y luego me bajo al tema más complejo, que es el tema social. Pero realmente cuando uno se mete a este tipo de proyectos, uno lo que tiene que decir es, bueno, ¿quién va a ganar acá? Aquí va a ganar, tiene que ganar la ciudad, porque es una revitalización de la ciudad. Tiene que ganar los vecinos de la zona, no únicamente ganar aquellos propietarios y el desarrollador, sino que gana el desarrollador, gana el propietario de la tierra, gana el entorno urbano vecino, y el inversionista tiene que ver eso. Y es que se le está haciendo una apuesta a algo mucho más allá que comprar una casa o dos casas y hacer un edificio de 14 apartamentos, que es como se ha venido desarrollando, digamos, Bogotá y las ciudades en Colombia durante muchos años. Llegaba sobre la misma vía, 3 o 4 casas, se ponían de acuerdo 2 o 3 vecinos, llega un constructor y les construye un edificio de 8 o 9 pisos, lo que permita la UPZ en esa zona, sin entregarle a la ciudad el espacio libre que necesita, entregarle un urbanismo moderno y diferente. Y realmente lo que en nuestro caso ha sido es que los inversionistas le creen a la transformación de su ciudad. Y eso fue un tema que pusimos sobre la mesa muy al principio. Le entramos a esto muy pioneros, pues porque esto era una cosa que no tenía precedentes realmente, una cosa de esta escala, y entramos a trabajar y empezamos a encontrar una comunidad muy confundida, una comunidad que no entendía qué quiere decir eso, qué quiere ser una región urbana, dónde está, con qué se coge eso, y yo qué, si yo heredé este apartamento de mi marido y yo aquí quiero seguir viviendo, ¿qué hay para mí y demás? Entonces lo que dije hace un rato es que lo primordial es oír, salir a entender cuáles son esas necesidades que tiene la gente y diseñarle planes que se acoplen. Entonces teníamos personas de avanzada edad que decían, yo tal vez no le puedo apostar a esto en el largo plazo, prefiero vender. Otros dicen, hombre, yo sí quisiera entrar de socio en el proyecto. Otros dijeron, yo quiero canjear. Pero todos esos grupos de interés tienen diferentes formas de ver el esquema. Y aquí no puede ser, tal vez un poco, escuchando lo que decía Patricia Melo hace un rato, esto no puede ser una cosa de llegar a ser empujando, sino tiene que ser inclusivo. Yo soy de la perfecta creencia que la renovación urbana no se va a poder hacer
si no entendemos que es la unión perfecta entre el Estado, la comunidad y el desarrollador. Ese triángulo tiene que suceder. Y ese triángulo tiene que ir a la misma velocidad, que es parte de lo que yo creo que son los grandes retos, porque también hay un aprendizaje, tanto de nosotros los privados como de la misma ciudad. La ciudad también está aprendiendo en hacer este tipo de cosas. Y las entidades nos han dado una inmensa apertura para trabajar con ellos, pero obviamente también uno se enfrenta con la comunidad, pero se encuentra con que uno tiene que tener el trabajo con 8 o 9 entidades en paralelo para salir adelante. Entonces está la ERU, está la planeación, el IDRD, DADEP. Yo pienso que la apuesta del POTA a la renovación urbana, si yo pudiera hacer una sola sugerencia, yo diría que debería haber una ventana única para entrar a todas estas cosas, para ayudar en trámites, para ayudar, para que trabajemos todos en el mismo camino, con la misma entrada, porque eso ayuda para lo que decía hace un rato Patricia, y es que la comunidad tenga con quien hablar en esa ventanilla única, pero también el desarrollador con todas las entidades con que tiene que trabajar lo tenga. Digamos, ese sería para mí un sueño hecho realidad, porque el desgaste en tiempo que tiene todas estas 12 o 14 mesas de trabajo permanentes que hay que tener, más la negociación con 260 propietarios, es un desgaste que requiere de mucho tiempo. Y me devuelvo al primer punto, y es el punto de que el inversionista tenga la paciencia. ¿Qué inversionista tiene paciencia para quedarse 10 años esperando a ver si esto sale o no sale? Entonces, realmente lo que queremos hacer nosotros con este proyecto es decir, sí se puede hacer, lo vamos a sacar adelante. Creo que es una apuesta que gana la ciudad, los propietarios, los vecinos, los desarrolladores, y ganan todos los hogares, y gana la ciudad en mostrar que sí se puede hacer esta renovación urbana. Entonces, yo creo que, en resumen, esto es un esquema participativo. A mí me parece muy interesante pues el tema tal cual como se planteó desde el principio, y es que todos tenemos que trabajar para sacar estos proyectos adelante, y hay que quitarle los bandos, quitarle los buenos y los malos, pero eso está mucho en el lenguaje que uno tenga y la transparencia con que uno se quiera relacionar con la gente. Y esto en contra de las comunidades es absolutamente imposible de hacerse. Nosotros dijimos desde el año 2013, nosotros no queremos llegar, como decía Diego en ese momento, a ningún instrumento de expropiación y demás, porque eso no funciona. Eso es complejo. Sin embargo, pues, en el caso nuestro, pues hay una serie de predios que sería imposible transar porque tienen problemas, y para eso yo creo que la herramienta de consolidación que nos proporciona la ERU pues es idónea y es ideal. Gabriel, muchas gracias. Pues como ustedes ven, este diálogo podría durar muchas horas más. Creo que todos desde las perspectivas que nos están dando contribuyen mucho a este diálogo que la ERU quiere propiciar y que el CIDER de la Universidad de los Andes está facilitando. En aras del tiempo y de no extendernos mucho, yo les pediría que cerráramos cada uno con eso que pueden ser las lecciones que desde la óptica de cada uno en estos procesos y en el momento en el que están, les arroja la experiencia en esto que nos convoca hoy. ¿Cuál es para el caso de Los Olivos? ¿Cuál es para el caso del Polo? ¿Cuál es para el caso de NISA 93 y Prosenio? Un par de lecciones que ustedes les quieran compartir a quienes hoy están sobre la experiencia que han tenido en ese caso particular. Empiezo nuevamente con Patricia y seguimos en el mismo orden. Muchas gracias. Patricia, adelante, por favor. ¿Yo, Melo? Sí. Sí, adelante, Patricia, gracias. ¿Lecciones? Ahí la estamos oyendo. Bueno, lecciones que nos deja, pues la lección de haber podido... Se desactivó.
el audio, Patricia, si lo vuelves a activar. Eso, ahora sí. Perfecto. Pero no me dejó hablar. Ahí se está oyendo, Patricia. Que me están llamando. Ah, Entonces, la lección es que resistimos, que quedamos con nuestras casitas, que estamos muy felices con las casitas y que la voluntad política es muy importante. Cuando hay voluntad, se pueden hacer las cosas. Cuando no hay voluntad, pues quedamos en el aire. A mí me parece que la voluntad del Estado, de la gente, es muy importante tener voluntad para ayudar a la gente. Más que todo a nosotros que no manejamos tecnología casi, no manejamos planos, no manejamos, pero ahí nos defendemos. Eso es muy importante, la voluntad. Y hubo una voluntad, bien o mal hubo una voluntad de apoyo y eso nos ayudó a que la voluntad política, la voluntad de nosotros como comunidad, la voluntad de las entidades es muy importante, me parece que es muy importante y la necesitamos. Eso es lo que yo pienso, que esas lecciones nos ayudan. Además, la lección de lo que decía el señor que acabo de hablar, lección a los berriondazos no se puede nada. Dejan muchas heridas, dejan muchas tristezas, dejan enfermedades y eso no sirve para nada porque no hay confianza. Entonces yo ya no confío en nadie. Así dice la gente. Yo ya no confío en nadie, doña Patricia. Le digo, pero bueno, quedamos aquí, hay confianza y seguiremos adelante. Es importante la confianza también. La lección es que tenemos que aprender a darnos confianza, tenemos que trabajar voluntariamente, con voluntad todos los que podamos, para poder quedarnos en el territorio los que queremos y los que no, pues que se vayan muy bien, ¿no? Porque eso es lo justo. Esa es la lección. Y respecto a nuestros hijos que van a comprar los apartamentos para poderse quedar en el territorio, ellos tienen muchas dificultades, pero lo están haciendo, supieran cómo lo están haciendo, por los intereses. Los intereses son muy altos, no se ve lo social. Y que dicen en tal fecha entregamos y resulta que lo dejan para el otro año y cobran 9 millones más. Y entonces imagínense, eso es muy preocupante. Ellos se quieren quedar en el territorio, pero les está costando alma, vida y corazón, porque pagan arriendo. Ellos están pagando arriendo en este momento y la mayoría pues están luchando para quedarse y poder comprar el apartamento, para quedarse al lado de nosotros, porque es que la mayoría están lejos. gracias, Patricia. Sí, señor. Y una petición, yo soy de petición. Por Es favor. que como la petición de nosotros como de Nueva Vista es como invitarlos primero al gerente y a los que quieran conocer el proyecto, que conozcan el proyecto. Y cómo sentarnos a dialogar cómo va el proyecto, con Renovación, con Crucesar y con todos los que están vinculados al proyecto. Y la otra invitación es que, no sé hasta dónde será, que vengan a escuchar a la población que no tienen alternativas, ¿no? Que es el 15%, el 20%, que ellos sí están no les han dado, solamente están esperando que les compren, pero ahora ni eso. Ahí les dejo la invitación a todo el que Pues, quiera conocer el proyecto y yo- muchas gracias. Yo creo, Patricia, que muy oportuno, porque créame que dentro del proceso que hemos seguido para la ERU, que hoy tiene a cargo los temas de Metrovivienda, este es un tema que está, digámoslo, en sus archivos, etcétera, pero dado los resultados que tiene, la importancia que tiene, seguramente tu llamado puede ser oído porque
habrá muchos temas que conversar y de apersonarse en el proceso. Entonces, pues yo creo que es una buena oportunidad la que usted toma aquí, porque dentro de los 144 asistentes que aún nos quedan, hay muchas personas que hoy están vinculadas a esa entidad y pues esperamos que se pueda dar una respuesta a esa solicitud. Muchas gracias. Seguimos entonces con Una Diego. última cosa es que mucho a Tocayo. Con Marta y con los que expusieron sus cosas también me identifiqué mucho en muchas cosas. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Ujú. Gracias. Quería verte. Adelante, Diego. Pues, digamos, yo creo que desde el punto de vista de, quería como enfocar en dos cosas rápidamente y creo que todas las podemos recoger dentro de ese capítulo de los aprendizajes de estos proyectos. Yo creo que lo primero es que, digamos, aquí hay ganancias muy importantes para la ciudad y para los propietarios. Muy importantes. O sea, nosotros hicimos una cuantificación, pues sin entrar en métricas complejas, econométricas, una cuantificación muy sencilla de cuánto valor le traslada un proyecto como estos a esta comunidad de la ciudad. Una medición muy sencilla nos da que esos son valores que pueden alcanzar inclusive hasta el 20% de las ventas de un proyecto, ese traslado de beneficios. Por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros sumamos auxilios de arrendamiento, los auxilios de trasteo, la liquidación del personal de vigilancia que costó 500 millones de pesos, los gastos de estructuración, los costos de consolidación, el local comercial, todo eso está sumando alrededor de 16.000 millones de pesos. Pero eso no es lo más importante, eso es una suma muy grande, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que solamente en una manzana, en una de las dos manzanas, cuando nosotros llegamos, los apartamentos tenían un valor comercial de 200 millones de pesos. Si usted multiplica eso por 80, que eran los apartamentos, en solamente una de las manzanas, daba que ese lote valía 16.000 millones de pesos. Si usted hace la cuenta hoy de cuánto vale ese lote, o sea, tasado en valores comerciales de las listas de precios, de a cuánto se están vendiendo los apartamentos, a cuánto tienen derecho las personas que se quedan en el proyecto, ese lote vale 80.000 millones de pesos. Esa participación de esa comunidad, que como dije anteriormente, eso fue una participación de todos, todos se quedaron, fue universal, generó para esas personas una valorización de sus patrimonios de aproximadamente 64.000 millones de pesos. Entonces, sí me gustaría encontrar ejemplos de intervención por parte de gestores privados que generaran traslados de beneficio de unos niveles tan importantes. Entonces, lo primero es bien hecho, digamos, cuando el desarrollador realmente va con esos objetivos de tratar de mantener a la comunidad, de trabajar con la ciudad, trabajar para la ciudad, trabajar para los propietarios, los traslados que se pueden hacer de beneficio a nivel social son muy, muy importantes y eso es muchísimo más de lo que nos ganamos nosotros en un proyecto. O sea, eso es veces lo que nos ganamos nosotros en un proyecto, ¿no? Entonces yo creo que bien orientado a ese tema hay unas ganancias muy, muy importantes para todos. Yo creo que eso es como el principal aprendizaje y los demás, pues digamos, creo que de alguna u otra manera los hemos mencionado, los mencionó Gabriel. También ahora, y es un proceso de riesgos muy altos, o sea, hecho como lo hemos hecho, seguramente lo ha hecho Gabriel, lo hemos hecho nosotros, es un proceso de riesgos altísimos, digamos, de beneficios buenos, riesgos supremamente altos, y hay que tener, digamos, inversionistas dispuestos a esto, porque es entrar en proyectos en donde, por ejemplo, cualquier tema de saneamiento, cualquier tema de oposiciones por parte de la comunidad puede dar al trasto con un proyecto, cosa que uno no experimenta normalmente en otros proyectos. Hay que tener un entendimiento muy profundo de la demografía, o sea, solamente eso le lleva a uno a hacer ofertas que efectivamente trasladen el valor a las propiedades. Hay que generar la confianza y ese es un consejo para quienes están organizados en cuerpos colegiados, administraciones, comités, etcétera, que seguramente lo van a hacer muy bien, como el caso de NISA 9, y es muy importante que los desarrolladores entren en contacto con las personas, uno a uno la relación, porque muchas veces se limita el proceso precisamente por eso, porque inclusive hay personas que dicen yo no participo porque es que tengo una sucesión de mi tío, que es que no me gustaría contarle y ese caso, cómo es que lo manejo, o de pronto alguien dice yo tengo una hipoteca, entonces no puedo participar, o a mi tío le embargaron. Desde esos temas es muy importante que la gente pueda sentarse con uno y ofrecerle esas soluciones
esa generación de confianza uno a uno es muy importante. Y lo otro es que hay que tener mucha paciencia. Hay que correr mucho riesgo, tener mucha paciencia, pero los beneficios son muy grandes, claro que se puede hacer, y desde acá les decimos, desde DOM y las compañías de consorcio que participaron en esto, que nos encanta esta ventana porque los aprendizajes son muy grandes y creo que podemos poner nuestro granito de arena para que en los temas de regulación, los temas de proceso, organización, de apoyo a estos procesos, hayan algunos avances si es que podemos aportar en esos temas. Y muchas gracias. Gracias a usted, Diego. Seguimos ahora con Marcela y finalmente con Gabriel. Vale, gracias. Bueno, las lecciones aprendidas son muchas. Voy a tratar de sintetizarlas en dos conceptos. Primero, hablar y hablar y hablar con todos, con el que sea necesario, en buscar la oportunidad para hablar, para presentar el caso y dar tiempo. Como dijo Diego anteriormente, dar tiempo también significa tener paciencia. Recomendaciones o pues lecciones que hemos aprendido nosotros también y que de pronto puedan seguir para otras comunidades, y es organizarse. Solamente el proceso de renovación urbana será inclusivo si hay una organización comunitaria detrás, que por supuesto cuesta muchísimo, pero que es imprescindible para poder relacionarnos las comunidades con los demás actores incluidos en la renovación urbana. Y si queremos tener verdaderamente incidencia y participar. Entonces, organizarse, distribuir labores al interior de esa organización comunitaria. Una sola golondrina no llama verano y hay múltiples riesgos, múltiples presiones. Entonces, entre más sean, mejor, pero tampoco un enjambre, ¿no? Porque se vuelve una asamblea. Igual, las decisiones importantes deben pasar por una asamblea cuando se trata de copropiedades. Abordar personalmente a las autoridades, buscar los espacios, hacerlo como, y esto aquí, la organización y la participación de muchas personas es importante, y de muchas personas diversas además. Por ejemplo, en nuestro comité tenemos un arquitecto muy joven que es nuestro coordinador, y a él fue al que se le ocurrió entrar a las redes sociales y buscar al gerente de la ERU. Y pues ahí logramos que esas comunicaciones que nosotros sentíamos sin alma, con proformas, que nos partían el corazón, pues dejaran de ser eso, y ya recibimos una atención personalizada, cosa que le hemos agradecido siempre a la ERU, que nos ha apoyado desde muchos aspectos, comenzando por la comunicación a nuestra comunidad. Tenemos un canal de YouTube en donde hemos montado los conversatorios virtuales que hemos tenido con la ERU y con las secretarías de Hábitat y de Planeación Distrital, gracias a la intervención de la ERU. Entonces hay que insistir, persistir, no desistir en abordar a las autoridades, participar en los foros públicos. Es importante que nosotros como ciudadanos nos hagamos sentir y opinemos. Respecto a los desarrolladores privados, pues dar un tiempo, porque también el desarrollador privado está a la espera de que nos pongamos de acuerdo en unos básicos por lo menos. Y aunque Diego reconoció que es muy difícil exigir un consenso o un lote unificado al 100% o todas las firmas de los copropietarios, sí podemos ir desde las organizaciones sociales adelantando en ese sentido, y ahí es muy importante pues lo de las asambleas y mantener mecanismos de comunicación con alguna permanencia. Es difícil, implica mucho tiempo, dedicación, pero se puede hacer. Nosotros tenemos algunos boletines, enviamos pastillas a toda la copropiedad, hacemos los conversatorios, y en fin, eso creo que nos ha solucionado en un buen porcentaje. Esperar y el tiempo que sea necesario, haciendo colateralmente o cumpliendo con acciones para ir adelantando con paciencia. Muchas gracias, Marcela. Gabriel, ahora su turno final. Pues bien, muchas gracias, Felipe. La verdad es que yo lo voy a resumir muy cortico en 3 puntos que son muy autoexplicatorios. El primero es la confianza. Sin confianza no se puede hacer nada, y el trabajo que hay que hacer es de confianza. ¿Cómo?
es el segundo punto, a través de la participación comunitaria. Esto tiene que ser construido a la luz de ellos, con el entendimiento de qué quieren, cuáles son los intereses de cada quien, para poder generar ese nivel de confianza. Y el tercero, para mí, es el gana, gana, gana. Y ese triángulo que les decía de la ciudad, la ciudadanía y los propietarios de la tierra, tienen que ganar todos. Y ese es un tema muy, pero muy importante. La gente hay que hacerle entender que el hecho de participar en el proyecto, perdón, patrimonialmente para ellos es supremamente importante. Que el patrimonio público también mejora y que obviamente pues los inversionistas también tengan la oportunidad de sacar su rédito. Eso es más o menos mi resumen y mi cierre. Gracias, Gabriel. Pues bueno, yo creo que buena parte de las dudas que han ido saliendo en el chat han venido siendo respondidas en aras del tiempo y de la inmersión que hemos tenido acá. Pues yo quisiera cerrar, salvo que hubiera alguna nota de cierre que cualquiera de nuestros panelistas quisiera agregar. Por mi parte, darles gracias por este espacio tan enriquecedor. Estoy seguro que haber oído las voces de ustedes viendo que esto es posible y que efectivamente hay formas diversas, mucho más incluyentes de vinculación y participación de los actores en estos procesos, van a tener incidencia en la forma en la que la ERU sigue planteando su papel y la forma en la que está rediseñando la forma en la que se relaciona con las comunidades. Creo que aquí tenemos diferentes ejemplos de cómo es posible eso que llamamos la protección a moradores y la permanencia. Hay diferentes tipos de proyectos, diferentes escalas. Y eso creo que inspira y facilita que estas experiencias que sabíamos muy bien eran ilustrativas de muchos de los temas que queríamos poner sobre la mesa en este diálogo, están ocurriendo, han ocurrido en la ciudad y tenemos experiencias que nos pueden ayudar a construir ese camino. Entonces, agradecerles nuevamente, para mí ha sido tremendamente satisfactorio y enriquecedor este diálogo. Creo que ha contribuido muchísimo a el proceso que estamos acompañando por parte de la ERU. Esperamos mantener contacto con todos ustedes, tanto con los panelistas como quienes hasta esta hora nos acompañan. Vamos a distribuir el material que consolidemos, va a haber un micrositio de esta iniciativa al que van a poder acceder todos y cada uno de los interesados, y esperamos que esto sea una contribución que desde el CIDER de la Universidad de los Andes se pueda hacer en este tema tan desafiante que es la inclusión en los procesos de revitalización urbana. Con eso cerraría y no sé si alguno de nuestros panelistas quiera agregar algo para cerrar. Yo pues creo que hay como un espacio en últimas, si digamos que estas reuniones, estas mesas, estos paneles, etcétera, pueden ayudarnos a ello. Yo creo que sería muy importante enfocar en la manera como, digamos, la ERU, la regulación, etcétera, pueden acompañar y facilitar estos procesos. Y yo creo que ahí hay unas oportunidades supremamente claras, ¿no? Digamos que en donde esos espacios de participación pueden ser supremamente efectivos. Yo creo que, digamos, si la ERU, digamos, pudiera, por ejemplo, cierto, facilitar personas que ayudaran a las comunidades a evaluar las ofertas de los proponentes, si por ejemplo la ERU, digamos, pudiera, que eso es posible, digamos, desde el punto de vista financiero, estructurar mecanismos para facilitar el tema de la asunción del riesgo, de la titulación de los predios. Hay una serie de momentos y de oportunidades donde claramente la ERU puede hacer una participación y digamos un poquito, para usar el lenguaje de Gabriel, no se plantean aquí ni bandos con la comunidad ni bandos con la administración pública, sino como las oportunidades de cada uno para participar de la manera más eficiente. Eso claramente está ahí y pues nada, pues abiertos a aportar con la experiencia pues nuestra en la medida de lo posible cuando así lo necesiten o lo requieran. Muchísimas gracias. Quisiera decir también Adelante, Marcela. algo de cierre. Primero, muchas gracias por invitarnos a participar y por permitirnos aprender con ustedes y que se repita.
Muchas gracias. Claro que sí. Yo también quiero agradecerle mucho al CIDER, a Juan Felipe y obviamente a la ERU por facilitar estos espacios, son muy importantes. Así que aquí estamos para lo que se necesite en el futuro. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cerramos muy contentos. Nosotros vamos a poner nuestro grano de arena en que podamos seguir estos diálogos, que estos diálogos nutran la manera en la que el sector público toma las decisiones, va avanzando en la definición de las condiciones que permiten regular la renovación urbana en el marco del nuevo POT. Estamos convencidos que a partir de esto, de la evidencia y la experiencia, es como mejor se pueden construir soluciones y alternativas. Así que tomamos el llamado de ustedes y vamos a usar de ese llamado para seguirlos consultando, seguir hablando y facilitar que esto pueda contribuir en el desarrollo de la política de revitalización urbana y de el nuevo papel que está llamado a cumplir la ERU en ese propósito del nuevo POT de la ciudad. No me resta más que agradecer a todos los asistentes. Tenemos todavía casi 130 participantes conectados. Creemos que esto ha sido un éxito en términos de la temática, en términos de la convocatoria. Agradecerles y insistirles en que recibirán noticias de los organizadores sobre el acceso al material, sobre la posibilidad de difundir y extender el conocimiento de esto, que ha sido un proceso que creemos enriquece mucho el quehacer de quienes estamos vinculados a la renovación urbana. Así que feliz tarde para todos y todas y nuevamente muchas gracias por su participación y por su permanencia en este espacio. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Desde la ERU disponibles, Diego, a todo lo que necesitemos para avanzar en esto. Ya sabe que la ERU está al servicio de que entre todos acordemos lo mejor para Claro, por supuesto, Juan. Igualmente por acá la orden. Muchísimas gracias. Muy bien, chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chau, 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 chau.